Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar. Muy buenos días, aquí estamos como siempre después de mis preguntas con Roberto Pombo, dándoles la cordial bienvenida a En Familia. Hoy vamos a avanzar en un seriado que hemos venido manejando de tiempo atrás sobre la salud mental. Y el tema de hoy creo que es uno de los que más va a llamar la atención, porque escuchamos hablar de esto casi que a diario, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Pero vamos también a lo largo del programa a entender si se da solo, si se da acompañado, si siempre hay hiperactividad, si otras veces no la hay. En fin, habrá muchas cosas que aprenderemos. Nosotros nos gusta siempre comenzar en familia con un caso concreto, con un caso real. Es la mejor manera de identificarnos y de sentir de qué es de lo que queremos hablar hoy. De modo que, ¿quién es nuestra primera invitada, Isidro? Judith, muy buenos días para usted y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Hoy empezamos a hablar de este tema con Janis Morales Vargas, mamá de Hayden de 11 años, un adolescente con déficit de atención, además diagnosticado. Janis, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en familia. Isidro, Judith, muy buenos días para todos, muchas gracias por la invitación, encantadísima. Janis, ¿en qué momento comienza a notar usted que su hijo tiene actitudes diferentes? ¿En qué momento usted comienza como a darse cuenta que de pronto es muy distraído o que no prestaba la suficiente atención? Las primeras manifestaciones llegan a eso de los 3 años que empiezo yo a escolarizarlo. Empiezo a fijarme que no escribe, hay bastante dificultad para escribir, se distrae fácilmente, empiezo a notarlo por los llamados de atención en el colegio, entonces me empezaban a llamar, mamita el niño no escribe, mamita el niño está muy distraído. Una profesora muy amablemente me sugirió llevarlo donde la psicóloga y prácticamente es la psicóloga que lo ve desde muy pequeño. Entonces ella se tomó la tarea de sacar el diagnóstico y me dice, sí, efectivamente él tiene un trastorno del déficit de atención. La hiperactividad está, pero no por el lado agresivo, sino más por el lado distractor, juguetón. Entonces y distractor invencivo no, sino como de inventarse, de soñar, de empezar a como ilusionarse con otras cosas en su cabeza. Entonces él se va. Al rato es que vuelve y dice, sí, ¿qué estábamos hablando? ¿Qué? Sin embargo, la psicóloga me dijo que eso podía ser que no lo viésemos como algo negativo. De hecho, hace un tiempo aprendí a que a toda situación debemos aprenderle a ver el lado positivo. Entonces ella me decía, por ejemplo, debemos buscar métodos que no me lo distraigan mucho. Nos dimos cuenta que yo a Jayden le leo desde que estaba en mi panza y desde que estaba en la panza le leo mucho
y eso es como lo que menos lo distrae, pero lo ayuda muchísimo a la creatividad. Entonces empecé a leerle y leíamos en las noches o en las tardes en casa, y entonces yo empezaba a hacerle la mímica y le hacía toda la actuación del cuento, entonces él también empezaba a actuar conmigo, entonces nos dimos cuenta que su método de aprendizaje era más como al hecho como de entretenerse y de vivirlo. Oyéndola hablar, uno casi que podría ponerse en sus zapatos y decir, bueno, la mamá hace todo ese esfuerzo y hace todo lo que hay que hacer para identificar cuáles son las condiciones que favorecen el aprendizaje de su hijo. Pero no sé si ha pasado eso mismo en los colegios. Eso es lo difícil. Cuéntenos su experiencia relacionada con la parte escolar. Cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta que Jayden empieza a sufrir, que Jayden tiene este trastorno del déficit de atención, esta profesora, ella se llama Gina, vivo muy agradecida con ella, empieza a darse cuenta del potencial de Jayden, entonces entre los 3 y 4 años empieza a enseñarle toda la metodología de leer, de escribir, de sumar, de restar. Entonces Jayden a los 4 años ya sabía leer, sumar, restar, dividir, no sé qué, y muy amablemente lo promovieron en el colegio donde lo tenía yo en ese momento, lo promovieron a primero de primaria, entonces Jayden a los 5 años ya estaba en primero de primaria. Sin embargo, la profesora tuvo que salir del colegio y lo tomó otra profesora que realmente no tenía como la preparación para detectar este tipo de casos. Entonces ella me llama y me dice, el niño es muy distraído, el niño no escribe. A ella le enojó muchísimo el hecho de que una vez ella le dice a Jayden, escriba esto, y el niño a media lengua le dijo, no, yo no lo voy a escribir. No, es que tú tienes que escribir. Y le dijo, pero es que yo no le encuentro lógica que tú cojas el libro, escribas en el tablero lo que está en el libro y yo luego lo tenga que pasar al cuaderno. Yo no le encuentro lógica a eso, profe. Entonces yo no voy a escribir. Entonces ella se disgustó bastante, me mandó llamar y me dijo que pues me manifestó el inconveniente que había tenido con Jayden, o lo que ella veía como un inconveniente. Y entonces yo le dije, profe, a mí me gustaría saber si usted conoce cuál es el método de aprendizaje de Jayden. ¿Qué metodología está utilizando usted para el método de aprendizaje? Con eso entre las dos lo utilizamos y sacamos adelante la educación del niño. Me dijo, no, es que él es muy cansón y es muy distraído. Y le dije, profe, discúlpeme, pero es que eso no es un método de aprendizaje. ¿Usted conoce el método de aprendizaje de Jayden? Ella se quedó mirando, me quedó como desarmada. Ella al parecer no conocía como los métodos de aprendizaje. Se me hizo rarísimo en una pedagoga. Por esos días también en casa tuvo mi mamá una cirugía de trasplante de rodilla, entonces tuve que retirar a Jayden del colegio, basada sobre todo en saber muy bien que no estaban, o sea, que ellos no conocían como las deficiencias de Jayden para poder potencializarlas. Entonces decidió sacarlo del colegio, entra a otro colegio donde también tiene bastantes inconvenientes. Lo meto nuevamente en primero de primaria, sin embargo el niño estuvo ahí como hasta tercero, llega pandemia, también siempre el niño no escribe, les vive distraído, sin embargo las notas de Jayden son muy buenas. Él nunca pierde una materia, él cuando tiene que ponerse piloso se pone mucho más piloso de lo que es. Entra en estos otros colegios siempre lo mismo, no escribe, se distrae, siempre lo mismo. Llega a un colegio, llega pandemia, me doy cuenta que definitivamente el colegio no sabe cómo manejar el tema de la pandemia en cuanto a educación, porque soy bastante exigente con el nivel educativo de un colegio, y si veo que no está dando como el nivel que para mí, que yo exijo, pues yo simplemente lo retiro y busco algo mejor. Yanis, pero de alguna forma, digamos, al desconocer lo que pasaba con su hijo, en las reuniones de padres, entonces ya estaba como acostumbrada, digamos, a que le dijera que no prestaba atención, que era despalomado. Quizás como al desconocer lo que realmente estaba pasando con Jayden, se le pusieron demasiadas etiquetas, digamos, en sus estudios, en el colegio como tal, en los diferentes espacios donde estuvo. No sé cuál sea la metodología que se enseña hoy en día para los pedagogos y para los profesores, pero uno se da cuenta que ellos no evalúan ese tema. Para ellos el niño es distraído, el niño es cansón y punto. No se toman como el tiempo, como la tarea, como de analizarlo, de observarlo, de sacar como un diagnóstico. No sé si eso no está dentro del plan educativo de un profesor o que a muchos realmente les da pereza.
Entonces lo que tú dices es muy cierto, es esas etiquetas que ellos empiezan a utilizar y que empiezan a hacer mella en el niño, porque entonces no solo me lo dicen a mí, entonces es que usted es muy cansón, quédese quieto. Para mí realmente, así el niño tenga déficit de atención o no, a mí no me parece lógico que nadie le diga a un niño entre los 0 y los 12 años, quédate quieto. O sea, no, un niño no se puede quedar quieto, ¿sí? Es un niño. Entonces es que es el cansón, el recochero, el que no deja hacer clase, el mamón, porque utilizan también palabras bastante despectivas para un niño tan pequeño y para que un niño lo comprenda. Entonces alguna vez él me decía llorando, es que yo soy muy bruto, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo. Entonces tengo que entrar yo con toda la paciencia del mundo, con todo el amor del mundo, sentarme a cultivarle ese amor propio que le cultivo desde muy niño. Mi amor, tú sí eres capaz. También explicándole que hay personas que debido a la ignorancia, no por bruto, sino porque ignora el tema, que hay personas que ignoran cómo tratar su deficiencia. En los colegios hubo uno penúltimo, en donde lo tuve después de pandemia, empezaron a presentarse como roces y como, mejor dicho, hubo una situación en donde mi hijo le hizo bullying a otro niño. En ocasiones uno dice, todo viene de casa, la educación viene de casa, los principios, los valores, pero por más valores y principios que tú siembres, no sé, hay otros factores que también influyen, ¿sí? Y por lo general, los niños con déficit de atención son bastante influenciables. Entonces él le hizo bullying a otro niño, no supieron entender, teniendo en cuenta que yo desde el principio en el colegio les dije, mira, el niño sufre de déficit de atención, paciencia por favor, porque él no es que escriba mucho, él llega a la mitad y él se cansa y él ya no escribe más. Sin embargo, su merced le pregunta por el tema y él se lo desarrolla en un minuto y no supieron entenderlo. Entonces busqué un colegio más pequeño, a veces uno por pena, por, no sé, por ignorancia, por tontez, por el que dirán, uno no se fija mucho en los colegios pequeños que hay en los barrios que son privados. Sin embargo, mi mamá me dijo, me dijo, mira, metámoslo ahí. A mí nunca no he tenido quejas del colegio, yo no he escuchado nada así como negativo, pongámoslo ahí. En ese colegio donde puse a Jaden estudió Gina, la profesora que descubrió los talentos de Jaden muy pequeño. Entonces ella me dijo, mételo ahí, que ahí, como son tan poquitos niños, la educación es muy personalizada. Y allí sí le supieron dar con el punto que era, Jaden odiaba las matemáticas y ahora es el mejor en matemáticas. Hoy nos entregaron los boletines, por ejemplo. Le fue muy bien en matemáticas, en español, en ciencias naturales. Y ustedes voltean a mirar los cuadernos de mi hijo y mi hijo casi no escribe. Sin embargo, le va muy bien en el colegio. Porque el ser distraído el ser distraído no hay que mezclarlo de pronto con problemas de aprendizaje. Que el ser distraído no. En mi caso particular, yo puedo decir que tengo un niño muy inteligente, pero bastante distraído. Bueno, Yanis, pues la verdad lo que queríamos era escuchar precisamente su historia, porque vamos a contar en el programa de hoy con varios especialistas que desde distintas orillas nos van a ayudar a entender este tema que hemos planteado para el programa de hoy, el TDAH. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Yanis, gracias por aceptar la invitación y feliz día y un abrazo para Jaden. Gracias a ustedes, mil gracias y muchos éxitos. Un excelente día para todos. Bendiciones. Este domingo a las 9:30 de la noche en Armonía conoceremos cómo la meditación en movimiento es una excelente herramienta para encontrar el balance y el equilibrio en nuestra vida. Y también aprenderemos de qué manera conectar con la paz interior para sanar el corazón roto por cuenta de las dificultades de la vida. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Siempre por Caracol Radio, más compañía. Regresaron los goles. Regresaron las emociones. Regresó la Liga Colombiana. Prográmate con la primera fecha en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio.
Escucha este domingo desde las 5 de la tarde, América Deportes Tolima. Y a las 7:20 de la noche, Once Caldas Nacional. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Acaba de terminar la etapa 15 del Tour de Francia, victoria para el neerlandés Wout Poels, 4 horas 40 minutos y 45 segundos para los 179 kilómetros de recorrido. Rigoberto Urán fue el mejor colombiano, arribó en la casilla 15. Quienes luchan por el título, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, arribaron 16 y 17 respectivamente. En la general, Vingegaard sigue como líder y Pogačar segundo a 10 segundos. Mañana día de descanso, el martes cronómetro individual, jornada 16 y última semana para el Tour de Francia. Más de 3 horas se completan a esta hora en la final del abierto de tenis de Wimbledon. Juegan Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Sebastián Bejarano. Eduard, inicio del cuarto set, domina el español Carlos Alcaraz, que va por su segundo título de Grand Slam, su primero en Wimbledon. Ganó el primer set Novak Djokovic 6-1, el segundo 7-6 Alcaraz, el tercero 6-1 Alcaraz, y va dominando el cuarto set 1-0 y tiene break point en el segundo game de la final del torneo londinense, tercer Grand Slam del año. En el fútbol colombiano esta tarde, América recibirá al Deportes Tolima. Camilo Pinto. Eduard, buenos días. Tras 2 campeonatos consecutivos sin poderse clasificar al grupo de los 8, Deportes Tolima quiere arrancar de buena manera hoy visitando al América de Cali luego de las 5:15 en la primera fecha del torneo. Tan solo 3 refuerzos han llegado al equipo de Juan Cruz Real. Se trata de los defensores Marlon Torres, César Aidar y Jormar Hurtado. Sobre la llegada de estos jugadores, el técnico Juan Cruz Real. Estamos muy contentos con la llegada de los 3. Se han incorporado rápidamente al grupo, se han adaptado muy rápido. Si bien eran jugadores que yo ya había tenido en algún momento y los conozco, siempre un proyecto nuevo, bueno, hay que ver cómo se adaptan los futbolistas. Estamos muy contentos con la llegada de ellos. Creo que son jugadores que vinieron a sumar ya lo bueno que había en el club. Tolima formaría ante América así con Neto Volpi, 3 centrales, Marlon Torres, Juan Guillermo Arboleda, César Aidar y abiertos por los costados, Jormar Hurtado y Junior Hernández. En la mitad de la cancha Juan Pablo Nieto con Fabián Mosquera, Jason Guzmán, Jason Steven Lucumí y en ataque Diego Erazo. Y Riyad Mahrez podría dejar el Manchester City por el Al Ahly de Arabia Saudita, con quien ya tendría acordados términos personales. Los ciudadanos recibirán cerca de 40 millones de euros en la operación. Detalles de las negociaciones del fútbol europeo en as.com. Si quieres escuchar las voces de tus ídolos, El Alargue. Si buscas conocer las novedades de tu equipo, El Alargue. Si necesitas la más completa información del mundo deportivo antes de terminar tus días, El Alargue. Y si buscas una gran compañía a través del radio, El Alargue. El Alargue, lunes a viernes de 9 a 11 de la noche. Dirige Steven Arce. Caracol Radio, más compañía. En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar. Hoy estamos en familia hablando de TDAH. Creo que ya es una sigla con la que los padres de familia y los maestros están familiarizados, porque yo no sé si es algo muy extendido o son diagnósticos equivocados, en fin, no sabemos. Lo vamos a saber en un momento cuando tengamos la especialista que hemos invitado hoy. Pero conozcamos primero el caso de Eduardo Parada, que es diseñador y vive con esta condición, entre otras cosas, de manera muy intuitiva. ¿De qué forma Eduardo se ha dado cuenta de que tiene ese trastorno, de que tiene un déficit de atención? ¿Por qué lo sabe? Bueno, buenos días. Yo empecé a descubrirlo desde muy pequeño cuando empezaba como a darme cuenta que yo tenía demasiada energía al final del día y como que ya mis amigos se habían ido a dormir, mis papás como que ya estaban a punto y yo todavía quería seguir
jugando, haciendo cosas, interactuando. Entonces como que ahí desde muy temprana edad empecé a sentir eso también, como que sentía que de lo mismo que quería hacer muchas cosas, no lograba concentrarme en una sola cosa, sino como que tenía un mundo inmenso en mi cabeza de muchas cosas pasando al mismo tiempo. Eduardo, y mientras crecía, ¿qué tan difícil era eso, no? Como tener ese mundo en su cabeza, como lo dice usted, en el colegio, por ejemplo, en la concentración, o quizás, digamos, hoy día en su vida laboral, ¿cómo le ha impactado? Pues digamos que al comienzo era complicado porque si bien pues es incómodo para un profesor tener un alumno que no esté, o sea, como que esté moviéndose en todo momento, que no esté dentro de la norma y esté quieto, pues digamos que para mis papás también era algo incómodo porque digamos que ellos llegaban como a llevarme al médico, pero lo que les daban a entender pues de primeras era como que yo estaba tratando de llamar la atención, no era algo como que tuviera de fondo. Sin embargo, como que yo no lograba concentrarme mucho. O sea, yo cada que estaba haciendo algo tenía que estarlo haciendo como que 10 minutos hacía algo, luego a los 5 minutos estaba haciendo otra cosa distinta y así sucesivamente. Entonces yo como que lo que fui dándome cuenta, más como de autoaprendizaje que otra cosa, fue que podía hacer las cosas que tendría que hacer en un día común y corriente, o sea, hacer tareas, hacer trabajos, responsabilidades, pero si lo agregaba como en pequeñas tareas, como en pequeñas, porque si me mandaba un bloque completo de una sola actividad, me iba a terminar aburriendo, iba a terminar procrastinando, iba a terminar haciendo otra cosa completamente diferente a lo que me estaba haciendo en el inicio. Claro, Eduardo, no me equivoqué entonces cuando dije al comienzo intuitivamente. Intuitivamente usted también ha encontrado como la manera de superar su problema. ¿Nos podría describir exactamente hoy que usted es adulto? ¿Qué edad tiene en este momento? Yo tengo 32 años. Hoy, ¿cómo programa un día precisamente para no sentirse presionado de esa manera frente a su condición? Bueno, lo primero es, si bien uno tiene que hacerse como un horario, como un esquema, es no ser como tan duro con uno mismo como puede haber sucedido en el pasado. Para uno no generarse como bloqueos, simplemente uno genera esquemas. Entonces yo sé que tengo que hacer en un día como 3 o 4 actividades importantes. Las delego durante el resto del día, bien sea que por medio de, no sé, escribir en el celular como un horario o rayarlo en un tablero. Y ya conforme voy avanzando el día sé que tengo que hacer ese tipo de cosas. Hay 4 tareas importantes, pero no las dejo primero tan seguidas y segundo, o sea, como que no les dejo como un tiempo tan extenso. Es decir, si yo tengo que trabajar, por ejemplo, tengo una reunión importante, antes y después de la reunión dejo como algo de liberación de pensamiento, qué sé yo, como para que en el momento de la reunión esté concentrado y no que esté disperso, echando globos o teniendo múltiples cosas en la cabeza, sino que ya como por así decirlo, descargué, no sé si endorfinas, energía, qué sé yo, y ya estoy como más concentrado al momento de hacer lo que debería tener que hacer. Me parece tan importante haber contado con una persona como usted en el programa de hoy, Eduardo, porque definitivamente sin un diagnóstico de manera muy personal usted ha enfrentado esta situación. En un instante vamos a profundizar un poco, como le decía, en alguien que nos entregue herramientas mucho más profesionales para comprender el TDAH. Muchas gracias por su presencia en Familia. Muchas gracias.
Realmente necesitamos en este momento a una experta, a alguien que nos explique realmente qué es eso del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Si son una cosa, si son dos cosas, si va con otros trastornos, en fin, ¿cómo hacemos nosotros como ciudadanos del común, los padres, las madres, las personas, los maestros, para identificar realmente de qué estamos hablando? Por eso nos complace muchísimo que esté con nosotros la doctora Piedad Jaramillo Arias, médica con experticia en el manejo de los trastornos del neurodesarrollo. Doctora Piedad, ¿qué es exactamente el TDAH? Buenos días para todos. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, porque puede estar o no asociado a hiperactividad, es un trastorno del desarrollo neurobiológico. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que algo sucede durante el desarrollo prenatal, o sea, antes de nacer, o en el momento, días posteriores al nacimiento de ese bebé, donde algo sucede en ese cerebro que hace que ese cerebro vaya a funcionar de una manera diferente toda la vida. Puede tener una base genética, es decir, puede ser heredado de alguno de los padres. Nosotros vemos mucho que muchos de los papás de niños que tienen el trastorno por déficit de atención también lo tienen. Y hablamos hasta de entre un 50 o 75% de los casos. Pero también puede estar causado por algo que sucedió durante el embarazo, como cuestiones perinatales, niños prematuros, dificultades de bajo peso al nacer, infecciones durante el parto. Pero lo que va a producir cualquiera de esas cosas en últimas, para que podamos hablar de trastorno como tal, es que ese niño, ese adolescente o ese adulto van a tener, ojo con esta palabra que es clave, un patrón de inatención o de hiperactividad e impulsividad, o sea, un patrón. No es que hoy estuve inatento, hoy estuve distraído, no. Esto es algo que tiene que ser crónico. Cuando en medicina hablamos de cronicidad, es algo que se repite, que pasa a través de los meses. Es decir, tienen que ser más de 6 meses de síntomas como dificultades con la atención, para controlar los impulsos, con la hiperactividad. Y hay algo fundamental, y es que esos síntomas se tienen que presentar en 2 o más entornos. No puede ser solamente el niño que es necio en la casa, el niño que es necio, estoy haciendo este necio entre comillas, en el colegio. Tiene que ser realmente un patrón de estas conductas que son crónicas y que se presentan en varios entornos. Doctora Piedad, escuchando a la mamá con la que abrimos este programa, nos quedan una cantidad de inquietudes, y es que los maestros le dicen, mire, es que el niño no hemos podido con él no pone atención, él no escribe, él no copia lo que le estamos diciendo, él se para todo el tiempo, es un niño muy indisciplinado, muy difícil de manejar. Y entonces uno se pregunta, casi todos los niños de alguna manera son así. ¿En dónde está la diferencia entre un chico inquieto, como deben ser todos los niños en últimas, y un chico que tenga el trastorno? Mira, como te decía ahorita, para que podamos hablar de trastorno como tal, primero debe haber un rango de edad, ¿no? No debemos hacer diagnósticos de déficit de atención en niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque antes de los 5 años no se han formado o establecido en el cerebro un grupo de habilidades que se llaman las funciones ejecutivas, que son las funciones que nos permiten a nosotros regular nuestra conducta. Pues por desarrollo típico eso todavía no ha ocurrido, entonces yo no puedo pretender que un niño de 3 años pues preste atención 40 minutos en una clase o en ninguna otra actividad, ni se quede quieto pues digamos un tiempo superior a 5 minutos. Entonces ahí lo primero que tenemos que mirar es cuál es la edad de ese niño. Segundo, tenemos que mirar otros factores, lo que te decía. Realmente esto es algo que no solo se presenta en el colegio, sino que también mirar muy bien cuál es la inteligencia de ese niño, si ese niño está entendiendo o no está entendiendo, ojo, o entiende más de la cuenta, porque
pasa mucho que hay muchos niños inatentos, entre comillas, que están en el aula de clase, pero es que resulta que todo lo que le están enseñando a ese niño ya se lo sabe porque tiene una inteligencia superior y nadie se ha dado cuenta de eso. O todo lo contrario, es un niño que tiene un trastorno intelectual y no está entendiendo ni forro de lo que le están enseñando, entonces también se para y se distrae, entre comillas, porque no está entendiendo lo que le están diciendo. Tenemos que mirar el sueño de ese niño. El sueño es uno de los principales, los trastornos del sueño son uno de los principales falsos diagnósticos de déficit de atención. Entonces, hay que hacer, para saber si realmente estamos frente a un trastorno, hay que hacer una evaluación muy completa de ese niño para saber si realmente hay un trastorno nuclear o si se están presentando otras situaciones. A veces puede haber estrés, puede haber sobreestimulación, puede haber una dieta inadecuada, un consumo de azúcar exagerado, una exposición a pantallas inadecuada para la edad, que hacen que el niño se comporte de una manera y sea rotulado como un niño con TDAH sin tenerlo. Claro, doctora Piedad, ¿puede darse también el hecho de que haya varios trastornos que confluyen en un solo niño o niña? Claro que sí, y también hay una otra parte de la evaluación que son los famosos diagnósticos diferenciales, ¿no? El trastorno por déficit de atención se puede confundir con otras cosas y pues hay que hacer una muy buena evaluación para mirar lo que te decía, si hay disturbios psicológicos en ese niño, si es un niño que ha sido sometido a negligencia, a una crianza agresiva, si ha sido víctima de bullying, si tiene un ambiente de aprendizaje que sea problemático, si los papás tienen dificultades o si ese niño tiene un trastorno de conducta, una depresión, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno del espectro del autismo. O sea, hay muchas otras entidades clínicas con las que se debe hacer el diagnóstico diferencial, pero como tú decías ahora, también pueden coexistir una o más de estas entidades clínicas. O sea, yo puedo tener un niño con autismo y también con déficit de atención al mismo tiempo. Puedo tener un niño con déficit de atención y ansiedad. Y puedo tener un niño, como te decía, que lo primario es un trastorno del sueño que nadie le ha parado bolitas y es un niño que duerme con la boca abierta, que respira y ronca por la noche, que suda en exceso y nadie le ha parado bolas a eso y eso hace que al otro día el niño esté más irritable, más inatento y obviamente no siga todo lo que le estamos pidiendo. Claro, quisiera cerrar esta entrevista, doctora Piedad, con un consejo suyo a los docentes, porque creo que es en ese escenario, en el escenario de la escuela, definitivamente es donde más empieza a notarse que el chico no encaja, que no pueden con él, que no lo soportan, que no lo aguantan. ¿Qué le dice usted a esos maestros que sabemos son grandes oyentes de En Familia? Judith, a los niños hay que conocerlos, conozcan al niño. Esto suena muy simple, muy sencillo y muy obvio, pero venimos muchos años hablando de neuroeducar, de entender la diversidad de los cerebros de los seres humanos. Cada niño es único, cada ser humano es único y aprende de una manera distinta. Vamos a tener aprendices más visuales en el aula, otros más kinestésicos. Ojo con esos kinestésicos que son los que se tienen que mover para adquirir el conocimiento, son los que muchas veces rotulamos como hiperactivos. Entonces, conozcan a ese estudiante, sepan cuál es su motivación, ojo con eso, porque no hablamos de que muchas veces lo que les falta es motivarse. Y se muestran apáticos y se distraen es porque no los está motivando lo que ustedes le están enseñando. Entonces, conozcan ese niño, aprendan a mirar cómo aprende mejor ese niño. Olvidémonos del estudiante promedio, pasemos la página y entremos realmente en lo que significa neuroeducar, que es educar para la diversidad. El estudiante promedio no existe. Fue una frase que me dijo la doctora Piedad Jaramillo Arias cuando conversamos previamente antes de realizar esta entrevista. Y creo que ahí queda resumido todo. No podemos tener un cartabón como una regla con la cual todo el mundo funciona, porque es que todos somos diferentes. Ahí está el gran reto de la educación, el gran reto de la crianza. Doctora Piedad Jaramillo Arias, muchas gracias de verdad por su presencia en Familia. Y después de una pausa vamos a tener otro profesional de la Universidad del Norte que ha hecho una investigación muy interesante desde una cosa que se llama la teoría de la mente.
en la cual no vamos a profundizar, por lo menos no en este programa, pero que nos va a ayudar mucho a encontrar algunas herramientas que ayuden precisamente a manejar el TDAH y otros trastornos. Doctora Piedad, feliz día para usted. Feliz día. Hola, don Gravielito. Mis primas le mandan saludos porque se arrunchan con su merced. Sí, señor, es que la Luciérnaga de Caracol Radio también los acompaña en la madrugada. ¿Su merced? Si se perdió algo en la tarde, pues nos escucha en la noche y comienza el día con nosotros. Así es, de 12 de la noche a 3 de la mañana, la mezcla extraña de realidad y ficción. Perfecto, Gabriel. Ahí los voy a estar escuchando en mi helicóptero. ¡Arriba, rating! O sea que prácticamente van a estar informados antes del mañana. Pues desde muy temprano, La Luciérnaga de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. Regresaron los goles. Regresaron las emociones. Regresó la Liga Colombiana. Prográmate con la primera fecha en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Escucha este domingo desde las 5 de la tarde América Deportes Tolima y a las 7:20 de la noche Once Caldas Nacional. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. En familia. Vive la vida con bienestar. Caracol Radio. Hoy estamos hablando sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esta sigla ya que se ha convertido casi que en una cotidianidad para muchas familias colombianas, el TDAH. Y entonces casi que se ha vuelto costumbre decir que todo lo que pasa con los niños que son demasiado inquietos, ¿y quién no? ¿Qué niño no es inquieto, por Dios? TDAH, tiene TDAH. Y no siempre es así. Pero bueno, queremos explorar una parte muy importante de este trastorno con el psicólogo, neuropsicólogo, doctor en psicología de la Universidad del Norte, Wilmar Pineda. Para obtener su título como doctor en psicología realizó precisamente una investigación cuyo título es el siguiente: Aportes de las funciones ejecutivas a la teoría de la mente de los niños con trastorno por déficit de atención hiperactividad. Profesor Pineda, con el saludo muy especial y el agradecimiento por aceptar su invitación a En Familia, quisiéramos que nos explicara de manera sencilla, que la audiencia, los padres de familia, los maestros que nos escuchan y también los chicos, por supuesto, puedan entender exactamente cuál es la línea de su investigación y sus principales conclusiones. Hola Judith, buenos días y bueno, para empezar, encantado por la invitación y por la oportunidad de poder comentar esto en público y poder contar un poco lo que se ha estado haciendo en materia de investigación respecto al TDAH. Pues, ¿qué puedo comentar
respecto a esto, el TDAH, tú lo mencionabas muy bien, es un diagnóstico clínico que se le da a los niños cuando presentan excesivo comportamiento inapropiado en contextos sociales y también cuando tienden a distraerse bastante al punto que le genera alteraciones en su rendimiento escolar. Empiezan a perder materias, empiezan a perder años e incluso empiezan a ser rechazados por otros niños. Es en este punto en donde nace la pregunta de investigación de la tesis, del trabajo que hicimos de investigación entre la Universidad del Norte, por supuesto, y también la Universidad Simón Bolívar, y el Centro Médico Cognitivo de Investigación, que fue un conglomerado que nos unimos para hacer el trabajo. Y la pregunta que nos hicimos fue, ¿por qué los niños con el TDAH tienen estas dificultades en la interacción social? ¿A qué se debe? ¿Se debe a algo que es propiamente el diagnóstico clínico o hay alguna otra función cognitiva que está comprometiendo esa capacidad del niño para poder socializar? Y es cuando nos preguntamos si esta función que se llama teoría de la mente estaba implicada o no. Entonces, aquí en un paréntesis, la teoría de la mente es una habilidad que tenemos todas las personas para poder imaginar, para poder atribuir lo que otra persona está pensando. Es ese detente, observa y trata de pensar en lo que el otro piensa para que con eso yo pueda regular mi propio comportamiento. En esta investigación que encontramos que en los niños con TDAH hay un compromiso de esta función en efecto. Es decir, que los niños piensan tan rápido, son tan veloces en su manera de pensar, que no se toman el tiempo para detenerse y atribuir y suponer lo que otro niño está pensando, y entonces impulsivamente actúan. De que tenemos niños que en muchas ocasiones, cuando están jugando con otros niños, no respetan turnos, no respetan reglas, o cuando pierden, arman unas pataletas impresionantes. Pero justamente es por esa dificultad que hay para poder pensar en lo que otro está pensando, pero además una dificultad que hay también para poder inhibir un comportamiento, que es la participación de las funciones ejecutivas, que fue la otra variable del estudio. Las funciones ejecutivas son un grupo de funciones cognitivas que lo que hacen es regular el comportamiento y regular los demás procesos mentales, como la memoria, como el lenguaje y demás. Estos dos aspectos, teoría de la mente y funciones ejecutivas, tienen cierto grado de compromiso en los niños con TDAH y es lo que en cierta manera hace que en algunos casos tengan dificultades en la interacción social. Profesor, o sea que esa sería la justificación un poco de que, digamos, las personas que viven con TDAH tengan dificultades sociales y cómo entender como sociedad un poco, digamos, la razón o tratar de empatizar de la razón de por qué hacen falta estas habilidades sociales. Claramente. Los niños con TDAH y también los adultos con TDAH, porque el diagnóstico del TDAH también se da en adultos. El trabajo de investigación se enfocó en niños, pero también pasa en adultos. Estos niños son niños y las personas en general son personas que parece que fueran groseras, parece que fueran impulsivas, parece que fueran inatentas, descuidadas, pero realmente lo que está ocurriendo en su mente es que están distrayéndose o no están todo el tiempo con la información en línea para pensar en lo que el otro piensa. Entonces, cuando tenemos cerca a una persona con TDAH, llámese el niño, adolescente o adulto, debemos entender que mucha de su manera de actuar no es debido a algo que esté en contra de nosotros o a que es una persona maleducada o que es una persona grosera. Se debe a que la manera como está procesando la información es muy diferente a como lo procesa una persona que no tenga el diagnóstico. Entonces, es un poco como para pensar en los aspectos positivos de las condiciones clínicas. Así es. Si entendemos que estas personas no son malas personas, no son necesariamente mal educadas o groseras porque sí, sino que todo responde a cómo se ha desarrollado su funcionamiento cognitivo que está asociado a una condición clínica, va a ser mucho más fácil poder interactuar con ellos e incluso facilitarles herramientas para que ellos mismos se integren y podamos convivir todos. Pero profesor Pineda, yo le voy a hacer una pregunta desde la ignorancia cotidiana y es ¿cómo hace uno para distinguir cuándo es una cosa y cuándo es la otra? Porque que hay mala educación, la hay. Que hay padres que no ponen pautas de crianza y que no ponen límites, también los hay. Y entonces el muchachito hace lo que le parece. Entonces yo ¿cómo hago desde mi ignorancia, desde una persona común y corriente, para distinguir que puede haber un TDAH y no un mal comportamiento producto de una mala crianza?
Pero fíjate, Judith, que eso tiene que ver mucho con cómo la institución, entonces aquí sí me remito especialmente a los colegios, de cómo la institución esté manejando los casos. Entonces, en este caso, los colegios tienen que haber identificado a estos niños, usualmente tienen un seguimiento por la parte de psicoorientación y ya sabemos quiénes son y usualmente los papás también sabemos qué niño tiene ciertas características y cuáles no. En todo caso, en el caso de nuestros hijos que interactúan con estos niños, siempre va a haber una máxima y la máxima es no te dejes hacer daño. Porque cuando eso ocurre, naturalmente, por muy condición clínica que sea, hay límites que hay que saber establecer. Entonces, en este caso es como para evitar el rechazo de estos niños con el diagnóstico. Ahora, ¿cómo sabemos si tienen el diagnóstico o no? A simple vista es muy difícil saberlo y justamente por eso es necesaria la intervención clínica, porque el diagnóstico se da clínicamente, el diagnóstico se da entre un equipo interdisciplinario entre psicología, neuropsicología y psiquiatría infantil. Entonces es muy difícil saber quién tiene el diagnóstico y quién no, porque no se trata de ser indulgente con el que sí y con el que no, pues no. Se trata de poder convivir con todos y si se trata de un niño que, por ejemplo, no tiene el diagnóstico, pero tiene un comportamiento horrible, pues naturalmente es algo que habrá que manejar junto con el colegio, porque también la institución está para apoyarnos en todo eso. En muchos casos, perdón que retome así de repente, porque en muchos casos estos niños groseros, mal portados y demás, son niños que a lo mejor todavía no han sido diagnosticados y somos los papás de los compañeritos los que prendemos la alarma, el colegio prende la alarma y encontramos el diagnóstico del pequeño. A propósito de diagnóstico, profesor Pineda, también he notado, y vuelvo a repetir desde el desconocimiento de estos trastornos, que no vienen solos. Es decir, no siempre se da el TDAH solo o se da el trastorno del espectro autista solo o el síndrome de Down solo, es decir, sino que hay a veces confluencias, a veces hay varias situaciones que confluyen en el mismo niño. ¿Eso verdaderamente ocurre y qué tan fácil o qué tan difícil es establecerlo para ustedes como profesionales de la mente? Eso ocurre, Judith, en la mayoría de los casos. De hecho, creo que encontrar a un TDAH puro, como le llamamos entre colegas, es bastante difícil. Usualmente un niño con TDAH concurre con otro diagnóstico del neurodesarrollo que se llama trastorno específico del aprendizaje. Entonces tenemos niños que no solamente se distraen y son inquietos, sino que tenemos niños que tienen dificultades para aprender a leer y escribir. A veces también concurre con trastornos psiquiátricos tipo ansiedad, tipo depresión. Entonces, por eso es que siempre es necesario que el diagnóstico no lo haga solo un profesional, sino un equipo interdisciplinario, donde todos podamos aportar nuestro punto de vista de la perspectiva que tenemos de la condición clínica de la persona. Porque en muchos casos, un niño con TDAH realmente no es un niño con TDAH, sino que es un niño que está respondiendo impulsivamente debido a conflictos familiares en casa. Y en la experiencia clínica, por ejemplo, he tenido casos en los que el niño está portándose horrible en el colegio, no aprende, se distrae bastante y cuando uno indaga clínicamente resulta que viene de un hogar bastante disfuncional. Y cuando se empieza a trabajar a ese hogar disfuncional, el comportamiento del niño del colegio cambia. Entonces, en este caso no estaríamos hablando de un niño con trastorno de hiperactividad, porque por su definición es un trastorno del neurodesarrollo, sino que estaríamos hablando de un niño con un trastorno de conducta cuyo origen no está en el cerebro, sino en la dinámica familiar. Por eso es muy importante el diagnóstico clínico, porque muchas veces estos síntomas se confunden con otras cosas. Y también el manejo psiquiátrico es fundamental porque en algunos casos se presenta depresión o ansiedad. Pues claro, si tenemos un niño que todo el tiempo le están dando el mensaje de que tú eres inquieto, que no aprendes, que siempre tú, y siempre Juan, y siempre Juan, y siempre Juan, Juan se va a deprimir. Juan va a estar en un estado de ansiedad seguramente porque ¿qué será lo malo que voy a hacer hoy? ¿Será que soy un niño malo? Y eso va a terminar también afectando a la propia salud mental del pequeño. Entonces es fundamental que el diagnóstico sea interdisciplinar y que la intervención también sea interdisciplinar, porque muchas veces la solución no siempre es solamente el medicamento que también existe, pues para mí, en mi posición personal, es útil, pero siempre es la última opción. Siempre hay que tratar de manejar el contexto social y ya cuando es muy difícil, ya interdisciplinariamente se decide si es necesario o no la medicación.
Profesor, ¿qué sigue en esta investigación? ¿Qué falta por investigar? Que me imagino que debe ser mucho, pero en esta línea en la que usted va, ¿cuál sería el siguiente paso? Es interesante, Isidro, esa pregunta, porque lo que viene ahora es una visión, la llamamos aquí en el equipo de investigación, una visión optimista del trastorno. ¿Por qué optimista? Porque bien ya sabemos muchas de las cosas negativas que ocurren allí. Entonces es todo lo que hemos estado conversando, que si se portan mal, que se distraen, que si no aprenden. Pero ¿qué hay de los aspectos positivos? ¿Qué hay de las habilidades que sí poseen? Entonces, esta investigación no fue directamente un objetivo específico de la investigación, pero arrojó ese resultado. Resulta que estos niños con TDAH, en las escalas que aplicamos, tienen unos altos indicadores de compañerismo. ¿Sí? Y parece contraintuitivo, parece contradictorio que, habiendo dificultades en la interacción social, muestren altos indicadores de compañerismo. Y es que resulta que estos pequeños sí les gusta tener amigos, son solidarios con sus amigos. Lo que pasa es que son, de cierta manera, pues muy entre comillas, pues un poquito torpes para poder conseguirlo, pero están interesados en eso. Entonces lo que viene ahora es investigar ese aspecto positivo de ellos, de cómo lograr que ellos potencien esas habilidades para poder lograr una mejor integración de los pequeños y un manejo a largo plazo para evitar las consecuencias de un niño que no ha sido tratado. Qué bueno, profesor Pineda, pues ojalá estos resultados de su investigación tengan ese impacto y se irradien de esa manera que usted sueña para que haya una mejor manera de abordar esta situación. Estamos hoy en Familia hablando del trastorno de déficit de atención con hiperactividad y nos ha acompañado el neuropsicólogo de la Universidad del Norte, Wilmar Pineda. Muchas gracias, profesor. A ti, Will, por la invitación, encantado de haber estado acá con ustedes. Y bien, ya no nos queda sino despedirnos y decirles que aquí los esperamos el próximo domingo y que ahora los invitamos a quedarse en la mejor compañía, Caracol Radio, porque ahora vienen las noticias. El pulso del fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid. Yo creo que hoy está más tranquilo Millonarios. Millonarios está recontra relajado. Igual va a pelear. Pero no se puede relajar. Igual va a pelear, igual lo se va que a meter. dijo